Hola, mi nombre es Camilo Rodríguez, soy estudiante del Seminario Teológico Bautista Internacional de Cali, Unión Bautista. Esta es una presentación para la materia de Teología Patrística. En esta ocasión vamos a estar hablando de uno de los padres apostólicos, directamente de Clemente de Roma y especialmente de su carta a los Corintios. ¿Quién fue Clemente de Roma? Clemente de Roma fue uno de los denominados padres apostólicos. Se les denomina así porque se considera tradicionalmente que fue uno de los que recibió de primera mano la enseñanza de los apóstoles directamente. Según la tradición católica de sucesión apostólica, se considera a Clemente de Roma como el cuarto papa. Se considera tradicionalmente también que Clemente de Roma conoció directamente a los apóstoles Pedro y Pablo y que murió mártir en el año 97 cuando fue arrojado al mar amarrado con un ancla. Desde el punto de vista del contexto histórico, Clemente de Roma gobernó la Iglesia de Roma bajo la influencia y dominación del Imperio Romano y bajo la persecución de Domiciano, del emperador Domiciano, a los cristianos. Clemente de Roma guió a la Iglesia de Roma en medio de la persecución, promovió la unidad entre las iglesias, hizo intervención directa en la Iglesia de Corinto a través de su carta de la primera de Clemente a los Corintios, lo que establece sí un primer indicio de la autoridad romana frente a las demás congregaciones, las demás iglesias de otras latitudes, y se considera también el gobierno de Clemente y a Clemente mismo como uno de los puentes entre los apóstoles y los padres apostólicos y los padres apologetas. En cuanto a la carta, la primera carta de Clemente a los Corintios, lo que trata de hacer Clemente de Roma es hacer una defensa de la unidad eclesial, de la sucesión apostólica y de la obediencia. Este, como ya lo dije anteriormente, es un documento clave para entender la transición de la era apostólica a la era de los padres apostólicos y para entender la organización inicial que tuvo la iglesia primitiva en ese entonces. En cuanto al contexto o el por qué Clemente escribe su carta, había una situación muy importante en la iglesia de Corinto y es que los jóvenes se levantaron contra los ancianos, crearon una división en la iglesia y destituyeron a los presbíteros legítimos que habían como instaurado los apóstoles. Entonces el propósito, digamos, de la carta es hacer un llamado a la humildad, a la unidad de la iglesia y al servicio, y a que cada miembro cumpla su función dentro de la congregación sin entrar en el terreno del servicio de los demás miembros de la congregación. Entonces la primera carta de Clemente a los Corintios está escrita más o menos en el año 96 después de Cristo. Sus temas centrales son la unidad y la caridad eclesiástica, la humildad y la obediencia de los miembros de la congregación, la autoridad y la sucesión apostólica y la oración por la paz y por los gobernantes. La importancia de la carta tiene una importancia histórica porque es uno de los testimonios del gobierno y de la iglesia del primer siglo. A nivel eclesiológico es importante porque nos da indicios de cómo se desarrolló la sucesión apostólica entre los apóstoles y los padres apostólicos. A nivel teológico hace una defensa del orden que Dios mismo ha establecido desde la antigüedad y ahora en el Nuevo Testamento a través de la iglesia.
y a nivel espiritual porque la carta es un llamado a la humildad, a la caridad, a la obediencia, a la sujeción a los líderes de la iglesia. San Clemente de Roma hace una remembranza a la iglesia de Corinto para que recuerden que la sucesión apostólica, ¿sí? Es decir, él dice, Dios envió a Cristo, Cristo estableció a los apóstoles establecieron una sucesión y debe respetarse esa sucesión, debe respetarse la institución de los obispos, de los diáconos y de los que estaban al frente de la iglesia. Clemente de Roma también hace un paralelismo, una comparación, una analogía entre Israel y cómo esa experiencia de Israel es la que marca, digamos, el presente de la iglesia en su momento. Entonces, Dios respalda a quien ha elegido, hablando directamente de Moisés y Aarón, y cada miembro debe cumplir con su función dentro de la congregación, recordándole que somos miembros del cuerpo de Cristo y que ninguno de esos miembros y ninguno de estos ninguno de estos miembros debe ni envidiar ni usurpar las posiciones, liderazgos o funciones de otros miembros de la congregación. Hace también una remembranza de Dios creador que establece un orden, una armonía dentro de las cosas creadas, las cuales ninguna obra transgrede, ¿sí? No, ningún planeta trata de usurpar las funciones de otro planeta o de una estrella. Dios hace la creación y esa creación es un ejemplo de paz y de obediencia. Y es asimismo la creación un llamado a vivir dignamente y en concordancia con lo que Dios ya ha establecido. Hace también una remembranza de Jesucristo como sacerdote, como mediador y como fuente de la autoridad y de la sucesión que se ha establecido. Dios enviando a Cristo, Cristo enviando a los apóstoles y los apóstoles enviando a los padres apostólicos. Hace también un llamado a evitar el orgullo, la codicia, el adulterio, a vivir en santidad y en humildad, y recuerda a la iglesia de Corinto acerca de la esperanza escatológica. No se puede perder la esperanza escatológica. No se debe olvidar o tener por falsedad o por tardanza, sino que hay que tener confianza en las promesas de Dios, hay que tener confianza en la resurrección y hay que ver a Cristo como primicia de esa resurrección. Entonces, en conclusión, la carta de Clemente a los Corintios es una muestra de la tradición apostólica y ese tránsito entre los apóstoles y los padres apostólicos, la carta de Clemente a los Corintios refuerza el liderazgo de la Iglesia Católica Romana, digamos de la Iglesia de Roma, y recuerda o enseña la unidad, la caridad y la obediencia a Dios y a mantener el orden que Dios y Cristo y los apóstoles han establecido para el gobierno de la Iglesia. Ese es en resumen la labor de Clemente de Roma frente a la iglesia de Roma y frente al desorden que había en la iglesia de Corinto. Muchas gracias.